Hay algo interesante, las malezas y las plagas aparecieron con la agricultura convencional. Ah, no sé si, pero no le he dicho qué planta es, ¿no? Sí, ¿cuál será? Entonces, esta es la conocida como plántago mayor. Y no es el proceso de muchas generaciones, a través de muchas generaciones se llega a la comprensión de esa propiedad o de esa forma de relacionarnos con la planta. ¿Qué tan fácil es escuchar este tipo de mensajes? No es fácil, o sea, no te lo publican, ojalá hubiera un TikTok o un WhatsApp con todo esto, algo que se vuelva viral, como decimos. Esto es Etnobotánica Viva, Un producto comunitario hecho en Sopó. capítulo 7. El llantén. Andrés, Mauricio, nuevamente por aquí charlando de esta etnobotánica viva que definitivamente apasiona y apasionante, ¿no? nos va a tocar que nos den más espacios, Más pero bueno. espacios. Y plantas, gracias a la naturaleza, tenemos muchísimas para seguir hablando. Vamos a volver sobre unas plantas, o una en este caso específico, que tiene un uso que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Que es de esa parte de cicatrización, antiinflamatorio. Pero aquí, por ejemplo, me llama la atención, retomándola desde el punto de vista normativo, que sobre esta es una preparación farmacéutica de uso tradicional, pero no está especificado cuál es la dosificación. Bueno, la vía de administración se asume que sea más tópica que oral. Y lo único que están planteando la autoridad sanitaria es, venga, deme toda la evidencia que usted tenga para yo poder decirle si sí o no. Entonces ahí es donde entra una duda uno, bueno, pues yo le voy a dar la evidencia y usted cómo me va a decir si sí o no, Claro. con qué criterio o bajo qué parámetros. Pero bueno, porque esta es una parte que esta planta nos permite abordar el tema de cómo mostrarle a esa entidad o a ese sector científico, que hay de todo, hay médicos, etcétera, de que las plantas realmente sí funcionan, ¿sí? Y no tener que invertir una serie de dinero en estudios preclínicos, estudios clínicos, para algo que realmente la comunidad y la medicina ancestral ya nos ha traído desde hace mucho tiempo. Entonces, esa medicina observacional hay que considerarla, que ese es otro tema también bien interesante, cómo tomar esa casuística y cómo llevarla a que realmente sirva de evidencia para que la prueben. Pero no le he dicho qué planta es, ¿no? Sí, ¿cuál será? Entonces, esta es la conocida como plántago mayor, ¿sí? Plántago mayor en género y especie, más conocida como Llantén. llantén, que estoy seguro que con el trabajo con la comunidad y todo el trabajo agroecológico que desarrollas, pues obviamente hay que tener llantén. No sé si la podamos enmarcar en las dulces, las amargas, entonces tú nos vas a contar acerca de eso, cómo está. Bueno, sí, el llantén. El llantén es interesante porque es una planta que uno no... Es complicado o complejo de decir, voy a plantar y voy a tener llantén. El Sí. llantén es de estas plantas que aparecen cuando ellas quieren aparecer. Si bien podemos tomar las semillas, podemos llegar a desarrollar procesos exitosos de propagación, ella está cuando quiere estar y está presente, sobre todo al lado de la huerta, en algunos caminos. O por sea, ahí ¿puede considerarse eso escondidita. que lo que mencionamos en un momento, la maleza, esa hierba, o no? Es una planta silvestre. Silvestre, Es una más bien. planta Ya. silvestre. Eh, Hay algo interesante. Las malezas y las plagas aparecieron con la agricultura convencional. Ah, no sé si es como las Porque enfermedades y los daños. fueron todas las plantas que comenzaron a aparecer o que normalmente estaban en el territorio, aparecían en los cultivos, pero ya no se quería que estuvieran ahí. Entonces eran las malas malezas las que tocaba Sí. sacar para dejar únicamente las que se quería tener. Ahí aparece la maleza. Y las plagas aparecen cuando se genera tal desequilibrio en los ecosistemas que aquellos organismos que controlaban a los otros desaparecieron y estos otros se propagaron en una escala desproporcionada y comenzaron a generar un desequilibrio en todo el ecosistema. Y fueron conocidos como plagas. Pero fue que se eliminó primero al organismo que lo controlaba, bien sea biológicamente o
o pues se lo comía, en fin. La naturaleza es sabia, ella Es sabe por qué sabia. coloca las cosas y por qué las... Exactamente. El llantén es muy interesante entonces porque él parece tener su voluntad propia. Él está Sí, o no llamémoslo está. así. Uno lo puede sembrar, puede ir muy bonito, un momento a otro él ya se pasma y no crece más. Y puede que suceda totalmente lo contrario, crezca totalmente frondoso, saludable y está ahí, pero aplicando exactamente las mismas condiciones. Pero ¿no? Entonces no y tendría nada, o uno- sea, y no aplica lo de la mala vibra, la buena vibra, esa visita que me llega a la casa que me acaba con la mata, nomás con mirarla. Sí, posiblemente. Esas ya son Ave otras María. dimensiones Sí, 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 que por ahí eso. tienen que estar. ¿Qué pasa? Y Pasa. posiblemente sea esa, ¿no? Pero entonces, comienzo por acá, a encaminarnos por acá, porque tú me preguntabas que cómo demostrarle a ese método científico la eficacia de las plantas, ¿no? Sí. Eh, y como hemos abordado, digamos, el uso de estas plantas en la medicina tradicional, pues implica que haya una conexión directa, ¿no? Y haya una relación directa muchísimo más profunda que una relación que tal vez se pueda generar en un laboratorio a través de unos ensayos o de unas prácticas científicas. Primero, si tú vas al laboratorio, pues ves a los científicos o a la persona que está haciendo el estudio totalmente cubierto prácticamente su cuerpo, ¿no? Tapabocas, gafas, guantes, es decir, hay una separación total con este ser vivo, ¿no? Claro, y le genera hasta alergia, dicen, ¿no? A veces Entonces, les Dios termina mío. generando alergia y resulta que lo que se necesita es más un contacto directo, que se necesita que la persona la coja, la toque, la conozca, se familiarice, se conecte con ella, la entienda su crecimiento, sus ciclos de vida, en dónde crece, cómo se integra con otros seres vivos. Y desde ahí empieza a haber un conocimiento mayor, que es el conocimiento de pronto que tú nos mencionabas de la observación muy rigurosa que han tenido nuestros pueblos ancestrales, nuestras comunidades ancestrales, la herencia que nosotros tenemos también y que no se podría pensar, o mejor dicho, hay que pensarlo, que es un estudio que lleva muchas generaciones detrás. Es decir, no ha sido una sola persona la que nos hable de los beneficios que tiene el llantén o el paico, como hablábamos, o estas otras medicinas, sino es el proceso de muchas generaciones. A través de muchas generaciones se llega a la comprensión de esa propiedad o de esa forma de relacionarnos con la planta. Pero, por ejemplo, ahorita en esta parte de esta planta específica que es cicatrizante, antiinflamatoria para uso externo, esa transmisión del conocimiento, porque lo que uno escucha y lo que se ve es que esa transmisión del conocimiento se va perdiendo. Ya la misma comunidad, sea indígena o sea la propia de un territorio, no tiene esa misma vocación, la generación que viene. Entonces, ¿cómo mantener esa tradición, ya sea oral o sea escrita? ¿Y qué hacer para que realmente eso se difunda en el resto? Y para el caso específico del llantén, porque es muy común oír hablar de caléndula, ya la mencionamos, sí, como cicatrizante, como antiinflamatorio, pero hay savia. personas que el llantén puede ser que hasta ahora sea la primera vez que lo escuchen. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no se pierda? Efectivamente, lo más importante sería que el uso en la tradición no se perdiera, ¿no? Entonces que se siguiera utilizando habitualmente. El llantén se utilizaba de varias formas y retomamos lo que hablamos tal vez en el primer capítulo en donde hablábamos de las plantas que se utilizaban para el frío o para el calor, ¿no? Exacto, y cómo el sí. frío o el calor producían salidos, pues digamos, de su proporción, también un desequilibrio que llevaba a la enfermedad. El llantén ayudaba a equilibrar, ella reducía el calor en el cuerpo. Entonces, dentro de esa noción, todo lo que está irritado, donde hay fiebre, donde hay erupciones, donde hay unas temperaturas que se elevan en el cuerpo, en ese lugar se utilizaba el llantén, ¿no? Y tenía varias formas, desde tomado en infusión, aplicado como cataplasma. Cuando habían afecciones en la boca, se mascaba la hoja, se mascaba durante pues, horas del día.
se mascaba esta planta y ayudaba a sanar, a cicatrizar y a bajar, digamos, esa infección que había. Lo más interesante es poder recuperar todas estas tradiciones, sobre todo de las personas mayores, de los abuelos, de las abuelas que todavía están en las comunidades y que en algún momento sus abuelos le decían cómo hacerlo y ellos lo tienen en su memoria. Tal vez esté quieta porque entonces ha habido también una sobreposición, ¿no? En donde se cree que este tipo de tradiciones son supersticiosas, sí, es que son problema. simples, ¿no? Son simples creencias sin fundamento. Y han sido reducidas también en su importancia a tal punto de que estas personas lo callan por no llegar a ser, digamos, que tildadas o ridiculizadas de alguna manera. Que yerbatero, que exactamente. curandero. Pero entonces la importancia es que eso habita todavía en nuestras comunidades y habita en las personas mayores. Entonces es allá yo creo que donde se tiene que llegar. Hay algo muy bello, una experiencia que acabo de tener en una comunidad, en un pueblo originario, y es que le preguntaban a los niños y a los jóvenes que ellos qué querían ser cuando grandes. Sí. Y ellos, la mayoría respondía que ellos querían ser como sus abuelos. Excelente, no, es que yo creo que estamos en el punto del desarrollo del planeta, de cuarta, quinta dimensión, donde todo tiene que volver a su origen y hacia allá vamos. Y tenemos que prepararnos todos para eso. Yo creo que esta es una manera de abrir la mente, abrir el corazón y abrir todo para tener coherencia en todo esto. Es una cuestión que, bueno, ojalá con más espacios como este y toda la gente le está trabajando a esta manera de conectarse nuevamente, universo, tierra, ser interior. Voy a volver a la parte, digamos, del antiinflamatorio y como yo tengo, digamos, un sesgo, ¿no? Ese sesgo de 30 a casi 35 años en industria farmacéutica. Y voy a ponerlo así, entonces está el antiinflamatorio de primera generación, el antiinflamatorio de segunda generación, el de tercera generación, tal vez para que la gente entonces, lo asocie con un meloxicam, o lo asocie con un riboxicam, o lo asocie en otras con otro tipo de medicamentos para el corazón, ¿qué tal? Si yo pongo caléndula, llantén, ¿cuál fue la otra que hablamos como cicatrizante? La aloe vera. La aloe sábila. ¿Hay algún, como diríamos ahí, y voy a hacer el parangón aunque no cae, medicamento de primera elección? ¿Hay alguna planta de primera elección? ¿O es la que yo tenga a la mano? ¿O es la que yo me conecte con ella? ¿O qué es? Sí, es como este tipo de fórmulas magistrales dentro del conocimiento tradicional. Hay muy claro o tienen una claridad de cómo mezclar o cómo poner a interactuar no solo las plantas, sino qué parte de la planta, que es un conocimiento todavía más avanzado, ¿no? Hablábamos profundo. Ahora, decíamos de que en la selva amazónica hay posiblemente 120.000 especies y se llegan a unas combinaciones específicas de 1, 2 o hasta 3 especies, ¿no? De esas 120.000, ¿cómo se escogen esas 3 que pueden generar esa sinergia, ¿no? Y además elevando eso a una potencia mayor, porque tendría que ser o la raíz, o el tallo, o la hoja, o la flor, o la semilla, ¿no? Entonces elevemos estas 120.000 a una quinta potencia para saber cuáles de todas esas podemos mezclar y para saber qué es lo que tenemos qué vamos a obtener para lo que queremos obtener. O sea, ahí no han sacrificado ratoncitos ni nada de laboratorio. Exactamente, no, ahí yo creo que hay una conexión muy profunda en otros niveles que tal vez la ciencia todavía no ha tenido ese acceso. De pronto tal vez, como tú lo dices, por su mismo sesgo de querer comprobar, sí, ¿no? Muy cartesianamente, desde este paradigma que todo tiene que tener una exactitud para demostrar que sí existe, pues dentro de esta lógica y dentro de esta, dentro de esta cosmovisión no hay forma de hacerlo. Y para esto hay algo muy bonito, por ejemplo, dentro de los Huitoto, Murui, también de las tierras bajas del Amazonas,
Ellos, dentro de uno de sus relatos, hablan de que el tabaco fue la primera planta amiga del hombre. El tabaco, ellos hicieron una amistad cuando el tabaco le tuvo confianza al ser humano, le tuvo confianza al hombre, le reveló todos los secretos de las demás plantas. Y fue a través del tabaco que el ser humano pudo conocer esos secretos de las demás plantas. ¿Cómo podemos probar eso en un laboratorio? ¿Cómo lo podemos transcribir? ¿Y qué tan fácil es escuchar este tipo de mensajes? No es fácil, o sea, no te lo publican, ojalá hubiera un TikTok o un WhatsApp con todo esto, algo que se vuelva viral, como decimos hoy en día, de que diga, venga, este tipo de historias de toda esta cosmogonía de las comunidades, importantísimo. Importante trabajarlo. Por eso en nuestra sesión anterior hablábamos de la conexión profunda que hay entre patrimonio cultural y patrimonio genético, ¿no? El conocimiento de las especies permiten que las especies sigan existiendo dentro del uso tradicional de la cultura y, pues, digamos, esa sinergia entre cultura y genética. Sí, no, y entre más avanzamos en esta conversación, vemos que esto es un trabajo interdisciplinario como lo es todo en la vida, ¿no? Está la persona que trabaja con la comunidad, la persona que trabaja en bancos semilleros, la persona que trabaja con los insumos que permitan hacer el cultivo. O sea, estamos todos metidos ahí, todos nos tenemos que, no solo como lo mencionamos en un momento, consumidores y aprovechadores de eso que nos brinda la naturaleza, sino también como hacedores y que ayudemos a que esto se mantenga en el tiempo. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Ya, Andrés, muchísimas gracias. Mauricio, que estés bien. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esto es Etnobotánica Viva. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales @lamartina_sopó y a escucharnos en nuestro siguiente capítulo. Bye. Etnobotánica Viva es gracias a EMCAS Producciones, El Chino Cocina, Café 7 Onzas, RC2 Ingeniería, Golden Group, La Martina y Decut a través de su portafolio departamental de estímulos Corazón Arte.